En el marco de este simposio que lleva casi 2 décadas de permanencia en los congresos paleontológicos argentinos, consideramos que no debía faltar un recuerdo a aquellos profesionales que nos precedieron en esta disciplina y que con su entusiasmo, ejemplo y dedicación forjaron el conocimiento de la micropaleontología en la República Argentina. En este 2021 se cumplen ya 20 años de la partida de la doctora Alvin Bertel-Psotka y 10 años desde el momento en que nos dejaran los doctores Eduardo Musacchio y Sara Valent. Ellos, conjuntamente con otros científicos destacados, los doctores Frengueli, Camacho, Boltoskoy, Mullman, Bertoldi de Pomar, Malumián, Méndez, Masiuk y Viñas, dieron el puntapié inicial para abordar una disciplina paleontológica donde la paciencia, la dedicación y las interminables horas de trabajo han sido y serán siempre una constante. Nuestros 3 homenajeados compartieron la misma pasión. Fueron curiosos, pioneros en su disciplina, independientes, activos trabajadores, rigurosos y honestos intelectualmente. Vivieron en un momento en que los micropaleontólogos argentinos se contaban con los dedos de una mano y había un país entero por explorar. Trabajaron, enseñaron, publicaron sus resultados, se distinguieron por sus investigaciones novedosas en cuencas sedimentarias argentinas y sudamericanas y sobre todo por incentivar a muchos jóvenes profesionales a continuar sus pasos. Los colegas y discípulos los recordamos con respeto y afecto. Reconocemos en ellos una inagotable capacidad de trabajo, optimismo y ganas de enseñar. Mucho podríamos decir de estos 3 profesionales, pero aprovechemos la tecnología y escuchemos algunas reflexiones. La Doc, como yo a veces le decía, y una vez se me escapó, se lo dije a ella y me comentó, se rió y me comentó, me encanta que me diga así. Para mí fue una persona perseverante y paciente y que fue una de las precursoras en iniciar las mujeres la micropaleontología en Argentina. Eso le debe haber tenido sus costos. Fue una persona que también tenía un carácter fuerte, que con el paso de los años eso se fue amainando, bueno, fue viendo que había otras cosas más interesantes. Yo la conocí en el 1983, cuando me inició ella en los estudios de micropaleontología y me hizo abrir ese pequeño paleomicromundo en el que estamos inmersos. Y siempre me acuerdo dos frases que ella me comentaba. Me decía, primero, y que se las repito a mis discípulos. Cuando vienen y cuando se inician en micropaleontología o cuando quieren, es si tienen paciencia. Y después que ellos, es decir, ninguno va a conocer sus muestras como las conocen ellos. La doctora Bertels, ¿qué decir? A mí me tocó ser su última becaria. Lamentablemente se fue mucho antes de que yo terminara mi tesis de doctorado, de la cual ella era directora. En apariencia era una persona muy dura, tenía una figura muy fuerte, parecía inalcanzable. Pero la verdad que me bastaron los pocos encuentros que tuve con ella como para darme cuenta de su calidez y de su gran compromiso con la micropaleontología argentina. Me recuerdo un curso que hice con ella en Bahía Blanca, que eran horas y horas de clase, y ella permanecía estoica, fresca como si nada, y nosotros destruidos. Ella era una gran promotora de la descentralización del conocimiento. Por eso apoyaba la formación de recursos humanos en el interior del país. Personalmente me quedé con sabor a poco. Me hubiera gustado conocerla más y compartir más jornadas de trabajo con ella y aprender más de ella.
Su partida sin duda significó una gran pérdida, pero afortunadamente nos quedan sus aportes y todos aquellos a los que nos inspiró para continuar con esta disciplina. Conocí a la doctora Albin Bertels en 1990. Fui su auxiliar de cátedra, su tesista y su becaria. La historia de la doctora Bertels es una historia de trabajo incansable y de enorme perseverancia que le permitieron superar grandes obstáculos y frustraciones. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Y la doctora Bertels lo sabía bien. Detrás de cada una de sus investigaciones ha habido honestidad intelectual, esfuerzo, pasión y sobre todo amor por el trabajo bien hecho. Ahora nos toca a nosotros, los de entonces, los que aprendimos de nuestros maestros, contagiar ese amor, esa pasión y el imperativo de la honestidad en todos los que nos suceden. Respecto de qué significó para mí la doctora Bertels en mi carrera profesional, solo me remitiré a la frase de Isaac Newton: si necesito ver más lejos, me tengo que subir a los hombros de un gigante. Los de la doctora Bertels fueron los hombros que me permitieron ver más lejos. No es que nunca me haya quejado o que nunca hayamos discutido, pero también de esos desencuentros aprendí. Vaya entonces mi homenaje a la doctora Bertels. Bueno, la doctora Bertels era para mí un referente en la micropaleontología tan importante como mi director. Por supuesto la conocí menos. La conocí siendo jurado de mis 2 tesis, de licenciatura y de doctorado, y aunque parecía una persona dura, era una persona que nos hacía sentir confiados y nos decía si estábamos haciendo las cosas bien. Tuve cierta confianza con ella, con lo poco que la conocí. Por supuesto fue una trabajadora impresionante, incansable y súper rigurosa. Buenos días, yo cursé micropaleontología con la doctora Bertels. Ella era la profesora titular y la recuerdo como una persona muy dedicada a su trabajo, con una gran capacidad de trabajo, con un gran empuje para desarrollar sus investigaciones a pesar de las dificultades y de las condiciones no siempre favorables. Más que nada que ella ha sido realmente una pionera en el estudio de foraminíferos y ostrácodos fósiles en el país. De modo que esa es mi impresión sobre ella, lo que me queda de recuerdo, y en cuanto también una persona cercana en el trato, aunque también tenía su carácter. Pero bueno, realmente me alegro de poder dar un pequeño homenaje y recuerdo a su persona. Gracias. Bueno, para mí no era el doctor Eduardo Musacchio, sino el abuelo de Bardo, como nos llamábamos con mis hermanos cuando éramos chicos. Y en mi caso tengo el recuerdo de una de sus características más destacables, que sin duda era la paciencia, y no solo la paciencia, sino también la sencillez que tenía, sobre todo el momento de compartir sus conocimientos, que generaba que uno se pueda sentar a escucharlo por horas y realmente aprender muchísimo. En cuanto al desarrollo de mis actividades, mi abuelo ha tenido un significado muy importante, ya que junto con mi abuela Susana Palamarzuk, otra gran micropaleontóloga, me han despertado desde muy chico el interés tanto por los fósiles como por la historia geológica, en su momento jugando con los fósiles y obviamente aprendiendo de ellos. Un interés muy grande por la geología que desencadenó que hoy por hoy me desempeñe como licenciado en Ciencias Geológicas. Bueno, a Eduardo lo caracterizaba la pasión por la geología y la micropaleontología. Ese entusiasmo por el estudio de los microfósiles lo mantuvo intacto a lo largo de toda su carrera. Pero también lo caracterizaba su sentido del humor, un humor muy particular que llevaba siempre a las reuniones de trabajo, al
a las salidas de campo, al aula cuando dictaba clases. Y ese humor está siempre, permanentemente presente en el recuerdo de Eduardo, y aún hoy nos hace sonreír cuando nos acordamos de alguna anécdota. En lo personal, yo siempre sentí que fue un privilegio trabajar con Eduardo. Estuvo siempre dispuesto a escuchar, a acompañar con entusiasmo, a empujar cuando fue necesario, y sobre todo a compartir con muchísima generosidad su tiempo, su saber, su experiencia. Y bueno, yo valoro muchísimo el ejemplo que dio de un trabajo siempre comprometido y honesto. O professor Musacchio era perfeito cavalheiro, sempre muito atencioso e educado. E além disso, era pesquisador muito generoso, que a partir dos seus conhecimentos de filosofia da ciência, sua sabedoria, levantava vários questionamentos e fazia muitas provocações. O professor Musacchio esteve aqui em São Leopoldo, na Unicinos, no Instituto de Micropaleontologia, em 2009, a nosso convite, em função de que havíamos estávamos estudando o Cretáceo Superior da Bacia de Santos e havíamos recuperado muitas carófitas associadas aos tracores de ambiente transicional. Como no Brasil não havia ninguém que soubesse sobre esse tema, nos recomendaram que chamássemos o professor Musacchio da Argentina. E assim o fizemos, e foram 2 semanas muito intensas, de muito trabalho, de muitas discussões filosóficas, científicas e aprendizado, né? E ele generosamente ministrou um curso em que nos ensinou tanto sobre carófitas atuais quanto carófitas fósseis, aspectos paleoecológicos, bioestratigráficos, evolutivos e taxonômicos, que foi assim uma diferença enorme na nossa compreensão do tema, né? Então somos muito gratos por toda essa generosidade com que ele compartilhou seus conhecimentos com a nossa equipe aqui do Instituto. E a partir disso se estabeleceu então uma relação de trabalho com ele para a classificação uma relação de pesquisa com ele em relação a essas carófitas do Cretáceo Superior da Bacia de Santos. Eduardo era un investigador incansable con el que tuve la suerte de compartir mis primeros pasos como alumna en la micropaleontología. Siempre lo recordaré con una sonrisa, con su gran sentido del humor, con su sonrisa a carcajadas, súper contagiosa. Podíamos pasar desde algo súper académico a recordar anécdotas suyas de situaciones divertidas que le habían ocurrido en el campo, cuando estaba solo en el medio del campo. Siempre lo recordaré con su gran sentido del humor, con su capacidad de encontrar ejemplos para cualquier tipo de situación, de ahí su amor por la filosofía, ¿no? Siempre recordaré también aquellas palabras de aliento cuando yo llegaba apesadumbrada por alguna situación particular. Él siempre tenía un comentario acertado, esperanzador, que lograba sacarme de esa situación y hasta terminábamos riéndonos. Las horas pasaban rápidamente en su oficina entre mate servido, frío, noticias de actualidad, de deportes, y en el medio hacíamos algo de micropaleontología. Agradezco haber estado ese tiempo a su lado y haber aprendido algo de él, lo poco que pude. Fue un gran tutor, súper generoso con sus conocimientos, con mucha paciencia en mis primeros pasos en el picking. Siempre lo recordaré con una sonrisa, siempre recordaré su risa a carcajadas y esos mates compartidos. Gracias, Eduardo, por tu conocimiento.
Sarah Valent, Sarita para todos nosotros, siempre la tenemos presente. Cada vez que la recuerdo resalta su franca sonrisa y su mirada limpia. Ella era una persona apasionada, entusiasta y muy cálida. Tenía una visión muy amplia de todos nosotros, de toda la comunidad micro, de cada uno. Recuerdo en una oportunidad nos cruzamos en un congreso y ella se acercó a mí. Yo estaba en la etapa de ingresar a la carrera del investigador científico. Ella se acercó y me dio 3 consejos, 3 tips de cosas que debía hacer y de cosas que no debía hacer para ingresar. Yo tomé nota, la escuché y al año siguiente logré ingresar. Eso me marcó una persona muy generosa, porque la verdad es que no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, me ayudó. Así que bueno, yo entré a la carrera, se puede decir, gracias a Sarita, de alguna manera. Nada, siempre la vamos a recordar. De Sarita, apasionado en todo lo que hacía, fundamentalmente en su trabajo, con su familia, con sus perros, con sus flores. Fue una gran impulsora de la micropaleontología, dando desde el punto de vista clases, como docentes, como la cuestión de investigación. Para mí, ir a lo de Sarita, ir a hablar con Sarita, era una fiesta. Es decir, yo sabía que de ahí iba a surgir nuevas ideas, nuevas cosas, me abría la cabeza. Todavía hace 10 años que se fue, físicamente, nada más. Pero pienso, hay veces cuando ocurre algo, es decir, o tengo alguna duda, pienso, ¿qué haría Sarita en este momento? Sarita buenísima, profesional, una persona muy simpática, muy cálida, muy generosa. Conmigo fue muy, muy generosa. Ella fue la que me introdujo en el mundo del Cretácico inferior, tan distinto de lo que yo venía haciendo. Y para mí era una persona a la que le podía consultar cualquier cosa y sabía que ella me iba a ayudar. Una persona muy, muy querida para mim. Olá, aqui é Gerson Fauci, do Brasil. Gostaríamos de falar sobre a professora Sarah Valent, uma amiga cientificamente perfeita, inteligente, trabalhava duríssimo. Teníamos alguns problemas com ela, porque ela era hincha de Estudiantes de La Plata, e nós acá não gostamos muito, né? Pero cientificamente era perfeita. Teníamos 2 chicas que estudaram ostrácodos com ela e trabalharam com ela, e foi para nós muito importante esta cooperação sul-americana, e bons frutos surgiram desta cooperación. Yo a Sara siempre la recuerdo como una persona muy alegre, dispuesta a escuchar y brindar consejo, y siempre muy generosa con sus alumnos. Bueno, en general con todo el mundo. Bueno, si tuviera que definir a Sarita con una o algunas palabras, lo primero que se me viene a la mente es su calidez, su simpatía, su simpleza, el hecho de haber sido muy compañera y de haber estado siempre dispuesta para dar un buen consejo. Sé que siempre conté con ella para eso, en muchas decisiones que tuve que tomar. Por eso, a nivel personal, la valoro muchísimo, la extraño mucho, y a nivel profesional realmente fue una de las personas que me ayudó a tomar el gran paso para entrar en este mundo amado de la micropaleontología, que sin ella realmente no lo hubiera podido hacer. Y me doy cuenta que fue tan importante en esas decisiones que tomé en momentos clave, cuando uno se está recibiendo y tiene que empezar a ver qué camino sigue. La realidad es que ella fue muy importante y estuvo siempre, no solo, como les decía, acompañando desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Así que la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, por su simpleza, por su buen humor
y bueno, y por la calidad de los valores que me transmitió, no solo personales, sino profesionales. Así que acá la recordamos con muchísimo cariño. Para mí la característica sobresaliente de Sara, o Sarita, como la conocíamos todos, era su generosidad. Era una persona muy, muy generosa y significó mucho para mi carrera, primero porque fue mi mentora, fue quien me formó en los microfósiles, en los ostracos en particular, y además marcó mucho de la honestidad que uno tiene que tener, la honestidad intelectual que uno tiene que tener durante sua carreira. A Sara foi uma pessoa muito generosa, né? Sua presença, sua importância na minha vida científica, né? Foi primordial, porque ela viu o potencial, né? Meu potencial como pesquisadora, me ofereceu material para ser estudado, né? Então me deu essa oportunidade para mim aprender, para mim trabalhar e estudar e me formar, né? Então devo muito da minha carreira científica para Sara, né, por ter me aberto as oportunidades. A gente se conheceu como ela foi banca do meu mestrado, né, e desde então a gente seguiu juntas, né. Infelizmente iniciamos o doutorado, né, com a participação dela, mas de certa forma ela sempre esteve me guiando, né, orientando e encaminhando para que esse doutorado fosse concluído com êxito, né, com sucesso, e hoje ser a profissional que eu sou. Sara fue la persona que me brindó la oportunidad para empezar a recorrer un camino dentro de la micropaleontología. Para mí fue muy significativo. Ella era una persona muy generosa, amable, dedicada. Sin duda, para mí fue y será una de las principales mentoras de mis primeros pasos que comencé dentro de la disciplina. Sara fue una persona muy abierta y muy generosa conmigo. Estudió muestras de microfósiles que nosotros habíamos colectado y desde el principio, sin conocerme, me abrió las puertas de su laboratorio y de su conocimiento. Y además quería destacar su humildad. Desde una muy pequeña oficina, casi un pasillo diría, ubicada en el Museo de la Plata, Sara hizo importantísimas contribuciones para la micropaleontología de Argentina. Así que a Sara la recuerdo con mucho cariño y siempre la tengo presente. Bueno, les mando un saludo y espero que el simposio sea todo un éxito. Nos conocimos en el año 1969, cuando comenzaban nuestros primeros pasos en la geología. Sara siempre mostró mucha inclinación por la paleontología. Una vez terminada la carrera, nos encontramos como compañeras de trabajo en el laboratorio de Florencio Varela. Después ella eligió el camino de la investigación con el doctorado y su carrera en el CONICET. Yo quedé en el laboratorio de Florencio Varela. Pero siempre estuvimos en contacto e incluso publicamos algunos papers juntos. Realmente era una persona de mucho carácter, muy perseverante y trabajadora. Después realmente se fue dejando mucho por dar. Y bueno, yo lo que recuerdo de ella era el tintinear de su risa y su hermosa sonrisa.